Viernes, 15 de agosto de 2025. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aislada. 1 de 12. Registro digital, 203-0925. Tipo, jurisprudencia. Emplazamiento de la víctima del delito como tercera interesada en el juicio de amparo. Debe hacerse de manera directa y con notificación personal a la víctima, y solo en el caso de que esto no sea posible, podrá realizarse por conducto de su asesora jurídica. Hechos. Diversos tribunales colegiados de circuito realizaron interpretaciones contrarias respecto a si la víctima del delito, en su calidad de tercera interesada en el juicio de amparo, puede ser emplazada y notificada por conducto de la persona que funja como su asesora jurídica. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, conforme a los derechos de la víctima del delito, reconocidos y protegidos en los artículos 17 y 20, apartado C, de la Constitución, así como de la interpretación sistemática de los artículos 5, fracción 3, inciso C, sexto, 12, 24 y 26, fracción I, inciso B, y 27 de la Ley de Amparo. Las notificaciones y su emplazamiento, como tercera interesada en el juicio de amparo, deben realizarse, en principio, de manera personal y directa con esta, y solo en el caso que ello no sea posible, podrán ser realizadas por conducto de su asesora jurídica. Siempre y cuando haya sido designada por la víctima y tenga dicho carácter reconocido en el procedimiento penal. Justificación. Conforme a los derechos reconocidos y protegidos en la Constitución en favor de la víctima del delito, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, se advierte un reconocimiento explícito de esta como parte del procedimiento penal, así como a recibir la asesoría jurídica técnica por una persona licenciada en Derecho con cédula profesional, además de tutelarse su derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo en contra de las decisiones que afecten sus intereses, como es el juicio de amparo. En este orden, conforme a lo dispuesto en los artículos 26, fracción I, inciso B, y 27, fracción 3, inciso B, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a la víctima del delito como tercera interesada en el juicio de amparo, debe hacerse, en principio, de manera directa y personal a esta, y solo en el caso de que esto no sea posible, podrá ser emplazada por medio de su asesora jurídica. Para ello, el Tribunal de Amparo podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el domicilio que ante ella hubiere señalado la víctima. O bien deberá dictar las medidas pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio. Y cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, la notificación se hará en el último domicilio señalado en autos. De esta manera, solo en caso de que no se logre la correspondiente notificación personal a la víctima del delito, en su carácter de tercera interesada, en los términos que lo ordena la Ley de Amparo, se practicará por conducto de la persona que, se acredite, ha fungido debidamente como su asesora jurídica. Primera sala. 2 de 12. Registro digital, 203-0917. Tipo, jurisprudencia. Defensoría Pública Federal o local. Pueden intervenir en el juicio de amparo penal contra actos de una autoridad local, en función de los factores que maximicen el derecho a una defensa adecuada. Hechos. Los órganos jurisdiccionales contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si corresponde a la Defensoría Pública Federal o a la local asistir a una persona privada de la libertad que, sin asistencia jurídica, acude al juicio de amparo a reclamar actos de autoridades de una entidad federativa distinta a aquella en la que se encuentra el centro penitenciario federal donde está recluida. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en el supuesto mencionado puede asistir a la persona tanto la Defensoría Pública Federal como la de la entidad federativa en la que se tramita la controversia de la que deriva el acto reclamado, lo que debe determinarse en función de los factores que maximicen el derecho a una defensa adecuada. Justificación. El derecho de toda persona sometida al poder punitivo del Estado a contar con un abogado que le asista en la defensa de sus intereses, reconocido por los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución Federal, debe ser garantizado por toda autoridad que pretenda instaurar un proceso en su contra. No obstante, las controversias penales pueden tramitarse en más de un fuero, como cuando se promueve el juicio de amparo.
Las autoridades involucradas en dichas controversias deben procurar la protección más amplia del derecho a una defensa adecuada, por lo que es inadmisible que se excusen de su cumplimiento apelando a restricciones presupuestales o disposiciones secundarias. En consecuencia, cuando una persona privada de la libertad acude al juicio de amparo para combatir actos de autoridades del fuero común, tanto las autoridades de las entidades federativas en las que se tramita la controversia como las de la Federación están obligadas a garantizar que la quejosa cuente con una persona que le asista. Por tanto, si no está debidamente asistida por un abogado, y no quiere o no puede nombrarlo, el órgano jurisdiccional debe requerir a la Defensoría Pública Federal o local para que preste los servicios solicitados. Ello deberá determinarse en función de los factores que maximicen el derecho de defensa de la persona afectada, como puede ser a. Su familiaridad con el procedimiento de origen o con las disposiciones legales relevantes para la solución del conflicto. B. La facilidad que tienen para acceder a su defendido, a las pruebas necesarias para la defensa y a los tribunales ante los cuales habrán de intervenir. O C. Cualquier otra cuestión que pueda incidir en la capacidad de la defensa pública de proporcionar un servicio de calidad. Primera Sala. 3 de 12. Registro digital. 203-0918. Tipo, aislada. Demanda de amparo indirecto. El plazo para presentarla cuando se reclame la decisión de que subsista la medida cautelar de prisión preventiva justificada debe computarse sin contar los días no laborables de la autoridad responsable. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra la determinación emitida en audiencia oral en la que se resolvió dejar subsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso por todo el tiempo que dure el proceso penal. El juzgado de distrito desechó de plano la demanda por extemporánea. Sin embargo, omitió excluir del cómputo del plazo respectivo los días que se declararon inhábiles con motivo de la suspensión de labores decretada por el Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla, derivado del segundo periodo vacacional de la autoridad responsable, lo cual debió advertir de oficio, como hecho notorio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se reclame una resolución dictada en audiencia en etapas preliminares a la de juicio como es la relativa a que subsista la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a la quejosa por todo el tiempo que dure el proceso, los días no laborables para la autoridad responsable deben descontarse del cómputo del plazo que tiene para presentar la demanda de amparo indirecto. Justificación. La constancia que dota de seguridad jurídica a la quejosa para conocer las razones y el fundamento legal que tomó la autoridad para arribar a su determinación de dejar subsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada decretada en su contra por todo el tiempo que dure el proceso, es la videograbación en la que consta de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia en la que se dictó dicha resolución. Para garantizar el debido proceso es necesario que la accionante de amparo cuente con todos los elementos necesarios para impugnar el acto reclamado, pudiendo solicitar copia de la videograbación de la audiencia o consultar las constancias. Sin embargo, en el caso se vio limitado su derecho de defensa adecuada, porque el acto reclamado se dictó en una audiencia oral y luego la autoridad responsable suspendió labores con motivo de su periodo vacacional, sin que la quejosa o su defensa pudieran solicitar una copia certificada de la audiencia o consultar los autos de la carpeta administrativa para establecer la estrategia de defensa. Por tanto, deben descontarse del cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo los días no laborados por la autoridad responsable, para privilegiar los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa adecuada, en tanto que en ese periodo no se tuvo acceso al material audiovisual que sirvió de base para preparar la defensa. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 4 de 12. Registro Digital, 203-0903. Tipo, aislada. Autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. No tiene ese carácter un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra la omisión de los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que le fueron designados, de dar trámite e impugnar el no ejercicio de la acción penal decretado en diversas carpetas de investigación. El juzgado de distrito desechó de plano la demanda, al considerar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23. En relación con los diversos primero,
fracción I y quinto, fracción 2, de la Ley de Amparo. Estimó que dichos asesores jurídicos no tienen las características propias de una autoridad para efectos del amparo. El quejoso interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación. Los actos que emite un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no están dotados de unilateralidad, imperatividad y coercibilidad, que caracterizan a los de autoridad. Susceptible de analizarse a través del juicio de control constitucional en la vía indirecta. Del artículo 120 de la Ley General de Víctimas se advierte que entre sus funciones se encuentra la de brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus derechos, garantías y recursos, así como sobre los mecanismos, acciones y procedimientos que se establecen o reconocen en dicha ley. Además, otras de sus atribuciones son las de asumir y ejercer la defensa de la víctima. En consecuencia, no es dable considerarlos como autoridades que hayan dictado, promulgado, publicado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar los actos reclamados. Por lo que no se surte la hipótesis prevista en el artículo 5, fracción 2, de la Ley de Amparo. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 13º Circuito. 5 de 12. Registro Digital, 203-0926. Tipo, aislada. Extradición activa. El estatus migratorio de la persona reclamada no constituye un requisito para la procedencia de su solicitud formal. Hechos, en una investigación por el delito de sustracción de menores, en la que se libró orden de aprehensión contra una persona cuya localización se presumía en los Estados Unidos de América. Las autoridades ministeriales se abstuvieron de promover la solicitud de extradición activa, bajo el argumento de no contar con certeza sobre su estatus migratorio. Esta omisión fue controvertida en amparo indirecto, al estimarse que dicho requisito no está previsto en el marco normativo aplicable al procedimiento de extradición. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que ni el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América ni la Ley de Extradición Internacional condicionan la procedencia de la solicitud de extradición activa a la comprobación del estatus migratorio regular, irregular o desconocido de la persona requerida. Justificación. Los requisitos que debe reunir una solicitud de extradición activa se encuentran en los artículos 10 del Tratado Bilateral y 16 de la Ley de Extradición Internacional. En ninguno de dichos preceptos se contempla la situación migratoria del reclamado como presupuesto para la procedencia del trámite. El artículo 11 del propio tratado incluso admite solicitudes provisionales de detención en casos urgentes, sin exigir acreditación migratoria alguna. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 6 de 12. Registro Digital, 203-0927. Tipo, aislada. Extradición activa. Las autoridades ministeriales están obligadas a promover su solicitud formal cuando se reúnen los requisitos previstos por el Tratado Bilateral y la Ley de Extradición Internacional. Hechos. Se libró una orden de aprehensión contra una persona señalada como probable responsable del delito de sustracción de menores. A pesar de que existían datos que permitían inferir su presencia en territorio de los Estados Unidos de América, y de que se encontraban satisfechos los requisitos sustantivos y documentales exigidos por el Tratado de Extradición y la Ley de Extradición Internacional. Las autoridades ministeriales se abstuvieron de promover formalmente el procedimiento de extradición activa, limitándose a solicitar la emisión de una notificación roja de Interpol y el registro de una alerta migratoria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando concurren los elementos previstos en los artículos 1, 2 y 10 del Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos de América, así como 5, 6 y 16 de la Ley de Extradición Internacional orden de aprehensión vigente, delito punible con más de 1 año de prisión, hechos debidamente descritos y elementos de localización razonable. Las autoridades ministeriales están obligadas a promover la solicitud formal de extradición, sin que puedan abstenerse de ello alegando razones de conveniencia, valoración discrecional o etapas previas de localización internacional. Justificación. La omisión de promover formalmente el procedimiento de extradición internacional, pese a haberse acreditado en autos la existencia de una orden de aprehensión válida,
un delito grave conforme al derecho interno y bilateral, así como datos razonables sobre la localización de la persona imputada, constituye una infracción directa al marco normativo que rige dicha figura. Esta inacción transgrede el principio de legalidad administrativa, al desconocer el mandato contenido en el Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos, así como en la Ley de Extradición Internacional, que no supeditan la procedencia de la solicitud al estatus migratorio ni a la ubicación exacta del reclamado. A su vez, dicha omisión vulnera el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, en tanto frustra la ejecución de una resolución judicial firme, y resulta incompatible con los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 1 de la propia Constitución. Al someter el cumplimiento de un deber jurídico plenamente exigible a consideraciones administrativas no previstas en el marco normativo aplicable, con lo cual se incumplen las obligaciones de protección de derechos humanos que vinculan a todas las autoridades del Estado. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 7 de 12. Registro Digital, 203-0928. Tipo, aislada. Firma autógrafa en la demanda de amparo directo en materia penal. Su omisión se subsana si, con motivo de la vista otorgada, el quejoso manifiesta que suscribe la demanda. Hechos. Una persona interna en un centro de reclusión promovió amparo directo contra la sentencia condenatoria. La demanda fue escrita a mano sin firma autógrafa, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito le dio vista en términos del artículo 64, párrafo 2, de la Ley de Amparo, con la posible actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso sexto de la misma ley, al no advertir su voluntad de promoverla por no encontrarse firmada. Al desahogar la vista correspondiente, el quejoso manifestó que suscribía la demanda, pues fue su deseo promover el juicio de amparo. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la falta de firma autógrafa en la demanda de amparo directo en materia penal es subsanable si derivado de la vista conforme al artículo 64, párrafo 2, de la Ley de Amparo, el quejoso manifiesta que suscribe la demanda. Justificación. El artículo 17 de la Constitución Federal señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio. Las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Por su parte, el derecho de acceso a la justicia reconocido también en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha sido definido por el máximo tribunal como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En ese sentido, debe reconocerse la voluntad del quejoso de promover el juicio de amparo al haberlo expresado así ante el actuario de la adscripción, y elaborar la demanda de amparo en letra manuscrita. Estimar lo contrario restringiría de manera indebida su derecho de acceso efectivo a la justicia y a contar con un recurso efectivo. Además, por economía procesal y a fin de evitar formulismos innecesarios que retrasen la tramitación de la solución de fondo del asunto. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 8 de 12. Registro Digital, 203-0933. Tipo, aislada. Improcedencia del amparo indirecto contra la inclusión en la lista de personas bloqueadas. Cesación de efectos por sustitución procesal al agotarse el procedimiento de garantía de audiencia previsto en la Ley de Instituciones de Crédito. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra el acuerdo por el que se le impuso la medida administrativa prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Inclusión en la lista de personas bloqueadas y bloqueo de cuentas bancarias. Sin embargo, agotó el procedimiento de garantía de audiencia previsto en la ley referida.
en el que se determinó que debe prevalecer su inclusión en la lista porque subsiste la presunción de ilicitud contendida en el acuerdo impugnado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza la causa de improcedencia del amparo indirecto por cesación de efectos por sustitución procesal, prevista en el artículo 61. Fracción 21, de la Ley de Amparo, si el quejoso reclama el acuerdo en el que se determina su inclusión en la lista de personas bloqueadas y sus consecuencias, y agota el procedimiento de garantía de audiencia, pues lo resuelto en este último sustituye procesalmente al acuerdo reclamado. Justificación. Las disposiciones de carácter general 73ª y 74ª, a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, prevén un medio de impugnación para las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas, el cual es un mecanismo de defensa de carácter administrativo seguido ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denominado garantía de audiencia. Este cuenta con una naturaleza dual, al constituirse, a, como un derecho de las personas para conocer los fundamentos y las razones de su inclusión en el listado, y b, en un deber para aportar elementos de prueba y exponer alegatos para aclarar el origen lícito de recursos y o desestimar las presunciones de ilicitud establecidas en el acuerdo. Dicho procedimiento se desarrolla a manera de juicio conforme a las siguientes etapas: 1. Solicitud. 2. Desahogo de audiencia. 3. Periodo probatorio. Y 4. Resolución, en la cual en forma fundada y motivada se decide si procede la eliminación de la lista de personas bloqueadas, la cual debe notificarse por oficio al interesado. Por tanto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable el supuesto previsto en el artículo 61, fracción 21, de la Ley de Amparo, porque el acuerdo de inclusión en la lista y sus consecuencias son sustituidos procesalmente por la resolución recaída en el procedimiento de garantía de audiencia, al ser su resolución la que incide sobre la vigencia del acto reclamado. En consecuencia, no pueden estudiarse las posibles violaciones del acuerdo de inclusión que constituye el acto reclamado sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo acto referido, que es el que materialmente afecta la esfera jurídica del quejoso en torno a su inclusión en la lista de personas bloqueadas y el bloqueo de sus cuentas bancarias. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 9 de 12. Registro Digital, 203-0959. Tipo, aislada. Prisión preventiva justificada. La impugnación de su imposición o revisión en amparo indirecto no debe conducir a suspender el procedimiento penal de origen. Hechos. Al quejoso se le impuso prisión preventiva justificada. Su abogado solicitó la revisión de esa medida cautelar, al considerar que habían transcurrido más de 2 años desde su imposición y no estaba justificada su prolongación. El juez de control estimó que se habían superado las 3 gradas del test de duración razonable del proceso, complejidad del asunto, actividad procesal de las partes y conducta de la autoridad judicial, por lo cual denegó esa solicitud. Contra esa determinación el quejoso promovió amparo, el cual fue negado. En desacuerdo, interpuso recurso de revisión. Este tribunal consideró que no se superó el citado test, entre otras razones, porque el juez de control suspendió motu proprio la etapa intermedia hasta que se resolviera un juicio de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se impugne en amparo indirecto la medida cautelar de prisión preventiva justificada o su revisión, ello no conduce a suspender el procedimiento penal con base en la regla prevista en el artículo 61, fracción 17, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Justificación. Las medidas cautelares son atemporales, por lo que pueden imponerse o modificarse en cualquier etapa del procedimiento penal, por tanto, no se ciñen a una fase o estadio procesal específico. Son accesorias a la controversia penal, dado que se trata de instrumentos procesales y provisionales que sirven para cumplir determinados fines del proceso penal. De manera que el juicio de amparo contra la medida cautelar o su revisión puede sustanciarse de manera paralela con el procedimiento penal. Además, de conformidad con el artículo 150 de la Ley de Amparo, el hecho de que se reclame en amparo la imposición o revisión de la medida cautelar no conduce a que la persona juzgadora de control motu proprio suspenda la continuación del procedimiento penal, en virtud de que esto no dejaría irreparablemente consumado el daño ni generaría perjuicios a la parte quejosa. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 10 de 12.
Registro digital, 203-0969. Tipo, aislada. Retractación de la víctima o de testigos en el juicio oral. Cuando su dicho es preponderante para esclarecer los hechos, el juez debe analizar cuál de sus dos declaraciones está corroborada. Inaplicabilidad del criterio de inmediatez procesal. Hechos. Durante la audiencia de juicio oral, la víctima del delito proporcionó una versión de los hechos exculpatoria. Sin embargo, la Fiscalía, a través de la técnica de litigación para evidenciar o superar contradicciones, demostró que la víctima en sede ministerial expuso una versión acusatoria. Frente a esta situación, el Tribunal de Alzada estimó que debía prevalecer la primera declaración que se hubiera rendido sobre las posteriores. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando exista retractación de la víctima o de un testigo en juicio oral, cuyo dicho sea preponderante para el esclarecimiento de los hechos, particularmente cuando dé cuenta ante el órgano judicial de una versión y se logre evidenciar que en etapas previas al juicio oral proporcionó una narrativa diferente. El juzgador debe analizar cuál de las dos versiones incompatibles entre sí resulta creíble, por encontrarse mayormente corroborada con las pruebas aportadas al proceso penal. Justificación. La retractación de la víctima o de un testigo refleja que primero planteó una versión del evento que percibió por medio de sus sentidos y, posteriormente, cambió su narración de forma total o parcial. Este problema pudiera encontrar dos posibles soluciones: aplicar el criterio de inmediatez procesal, o bien, ponderar cuál de las dos versiones se encuentra corroborada y, por tanto, resulta creíble. Una razón para no adoptar el primer criterio radica en que, de conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción 2, de la Constitución Federal, 259 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la valoración de pruebas es libre y lógica. Por ello, no sería posible constreñir al órgano jurisdiccional a que tome en cuenta o le otorgue un valor preponderante a la primera declaración de un órgano de prueba, pues esto comprometería su libertad de valoración probatoria. En ese contexto, la persona juzgadora, frente a tales escenarios, debe evaluar cuál de ellas se encuentra sustentada y armonizada con el restante material probatorio allegado al juicio oral. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 11 de 12. Registro digital, 203-0970. Tipo, aislada. Revisión de la prisión preventiva por haber transcurrido más de 2 años desde su imposición. Si en la audiencia relativa se estima que no se superaron las gradas del test de duración razonable del proceso, pero subsisten riesgos procesales, por excepción el efecto será conminar al juez a que resuelva a la brevedad. Hechos. Al quejoso se le impuso prisión preventiva justificada. Su abogado solicitó la revisión de esa medida cautelar, al considerar que habían transcurrido más de 2 años desde su imposición y no estaba justificada su prolongación. El juez de control estimó que se habían superado las 3 gradas del test de duración razonable del proceso, complejidad del asunto, actividad procesal de las partes y conducta de la autoridad judicial, por lo cual denegó esa solicitud. Contra esa determinación el quejoso promovió amparo, el cual fue negado. En desacuerdo, interpuso recurso de revisión. Al analizar el caso, este tribunal consideró que no se superó el citado test, entre otras razones, porque el juez de control suspendió indebidamente la etapa intermedia hasta que se resolviera un juicio de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando la prisión cautelar no supere las gradas del test de duración razonable del proceso, la regla general será el cese de la prisión preventiva y apertura a debate de otras medidas no privativas de libertad. Sin embargo, de forma excepcional, cuando subsistan altos riesgos procesales relevantes, la solución será conminar a las autoridades judiciales a que resuelvan a la brevedad posible el proceso penal incoado a la persona quejosa. Justificación. En este supuesto se parte de la base de que el plazo de la prisión cautelar no está justificado, pero existe necesidad de mantener la medida para garantizar alguno o algunos de los fines de las medidas cautelares. Artículo 153, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y, con ello, mitigar los riesgos procesales y constitucionales previstos en los artículos 19 de la Constitución Federal, 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto,
Una forma de conciliar el exceso de la prisión preventiva con la necesidad de su permanencia por un alto riesgo procesal conlleva determinar que, en estos casos no será procedente el cese de la prisión cautelar y, por ende, el debate para la imposición de otras medidas distintas, pero sí que la autoridad judicial del proceso penal debe dictar, sin dilación, la sentencia correspondiente. Esta solución es compatible con el respeto al derecho de la persona inculpada a ser juzgada en un plazo razonable, en términos del numeral 20, apartado B, fracción 7, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 12 de 12. Registro Digital, 203-0976. Tipo, aislada. Técnicas de litigación. La utilizaba para superar o evidenciar contradicciones. Es útil para demostrar que la versión de los testigos narrada en juicio oral presenta incoherencias con lo que declararon en etapas previas. Hechos. Durante la audiencia de un juicio oral, la víctima del delito proporcionó una versión de los hechos exculpatoria. Sin embargo, la Fiscalía, a través de la técnica de litigación para evidenciar o superar contradicciones, demostró que la víctima en sede ministerial expuso una versión acusatoria. Frente a esta situación, el Tribunal de Alzada estimó que debía prevalecer la primera declaración que se hubiera rendido sobre las posteriores. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la técnica de litigación para superar o evidenciar contradicciones es útil para corregir o demostrar que la versión de los hechos que las víctimas, ofendidos o testigos proporcionaron en el juicio oral, presenta alguna incoherencia con lo que declararon en etapas previas. Justificación. Una de las notas distintivas del sistema procesal penal acusatorio radica en que las partes, en ejercicio de los principios de contradicción, inmediación y oralidad, tienen a su disposición una serie de técnicas de litigación que pueden utilizar para plantear sus pretensiones y, con ello, buscar acreditar su teoría del caso. De conformidad con los artículos 44, segundo párrafo, y 376, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, una de estas herramientas o técnicas de litigación consiste en superar o evidenciar contradicciones, la cual tiene dos finalidades. La primera, evidenciar que la víctima, ofendido o el testigo se contradice y, con ello, demeritar la credibilidad de su versión de los hechos atendiendo a las inconsistencias presentes en su dicho. La segunda, superar el estado de contradicción para respaldar la coherencia y credibilidad del órgano de prueba o, dicho de otra forma, rehabilitar la veracidad de su testimonio. El resultado obtenido de la técnica de litigación forma parte de la declaración del testigo rendida en juicio oral, por lo que esta información es susceptible de considerarse como prueba producida en juicio. En la medida en que se obtuvo al actualizarse una de las excepciones establecidas en los artículos 20, apartado A, fracción 3, de la Constitución Federal, 259 y 385 del mencionado Código. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.